amiga. Es para mí un placer el poder darte la bienvenida, saludarte virtualmente, recibirte en este estudio, el cual forma parte de una serie de capítulos en los cuales hemos estado desarrollando de una manera resumida los temas del libro Sufrir nunca es en vano de Elisabeth Elliot. En esta ocasión estaremos tocando el tema ofrenda. Si tú aún no has tenido la oportunidad de ver el conjunto de mensajes referente a este estudio, te animo a que lo hagas. Te aseguro que abrirá tu perspectiva sobre el sufrimiento de una manera que solamente Dios lo puede hacer por medio de su palabra. Así que ponte cómoda, tráete un cafecito, un té, tu agua, no sé, lo que quieras tomar. Prepara tu libreta de apuntes para que tomes nota de aquellas cosas que el Señor vaya trayendo a tu mente y a tu corazón conforme vamos aprendiendo de su palabra. Así que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque aún de esta manera virtualmente, mi Dios, tú nos permites escucharte. Tú permites que podamos abrir tu palabra y compartirla, Señor, con aquella mujer que necesita escuchar de ti, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú hables a nosotras de esa manera que nosotros necesitamos escuchar, Señor, trayendo quizás sanidad, Padre. Puedes traer confrontamiento, Señor, a aquellas áreas en las que necesitamos ser confrontadas, mi Dios. Gracias por este tiempo, Señor, y te doy gracias por aquella mujer que está conectada y está viendo este mensaje en estos momentos. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante los próximos minutos en los que desarrollaremos este tema, estaremos viendo cómo nuestra ofrenda, nuestros dones, sacrificios y en muchas ocasiones sufrimientos van de la mano. Si Dios nos ha dado un don, este nunca es solamente para nosotros, siempre es para ofrecérselo de vuelta a Él. Y muy a menudo tiene repercusiones en la vida del mundo. ¿Sabes? Jesús se ofreció a sí mismo como pan por la vida del mundo. En el libro de Lucas capítulo 22 puedes leer sobre ese hermoso y a la vez doloroso momento donde Jesús está sentado junto a los 12 discípulos, en el cual Él expresó: el pan que entregaré es mi cuerpo y lo doy por la vida del mundo. Para un cristiano, Jesús es el modelo de ofrenda. Jesús se ofreció a sí mismo un sacrificio perfecto y completo por amor y obediencia. Ahora, toma un momento y piensa en los dones de otras personas que conoces que hayan sido de gran bendición y alegría a tu vida. Elisabeth Elliot relata en este libro que entre los grandes dones de su vida están su esposo, su hija y sus nietos. Ella admite que en ocasiones puede verse egoísta con esos dones. Y sabes, me atrevo a decir que todas, sin excepción, hemos sido egoístas con nuestros dones. Ya sea al negarnos a usarlos con una persona o en actividades que quizá no son de nuestro interés o no son de nuestro agrado, pero que sabemos que hay una necesidad de precisamente ese don que nosotros tenemos. Pero estamos siendo selectivas y quizá sea por miedo. O quizá el ser sobreprotectoras con nuestros hijos. Y al hacerlo estamos siendo un impedimento para que Dios cumpla su propósito en ellos. Mas sin embargo, dice Elisabeth Elliot, reconozco que esos grandes dones de mi vida, refiriéndose a su esposo, su hija y sus nietos, no son para mí. Estos dones que creo que me pertenecen deben sostenerse con la mano abierta y ofrecerse a Dios junto con todo lo que soy. Escucha, mujer, todo lo que soy. ¿Qué viene a tu mente al escuchar esto? ¿Acaso viene a tu mente solo las áreas buenas de tu vida o las áreas en las cuales quizás sobresales? Todo es todo, no pedacitos de ti, sino que todo. Pablo nos dice en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable.
Otra versión dice, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Cuando Pablo dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, se refiere a todo nuestro ser. Esto implica nuestro cerebro, nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro temperamento, prejuicios y aún nuestras fallas. Y pues bueno, todo lo demás que viene con eso. Cuando le damos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu también van. Ofrezca su cuerpo. Significa que Dios te quiere a ti, no solamente tu obra. Después de todo, es Dios quien nos ha dado un cuerpo para vivir en Él. Ahora, considerando las palabras de Pablo, en las cuales nos exhorta a ofrendar a Dios todo lo que somos, todo nuestro ser, hay momentos en los que atravesamos ciertas situaciones y sinceramente es muy difícil el siquiera considerar ser una ofrenda para Dios y mucho menos ver esa situación como un don. Después de que el primer esposo de Elisabeth Elliot fuese asesinado, ella comenzó a reconocer que era en el contexto de su viudez donde Dios quería que lo glorificara. Ella deja muy claro que no fue idea suya, sino que en un sentido muy real y que comenzó a entender lentamente, era algo que Dios le había dado porque Él tenía un plan muy diferente al de ella. Y este no era un don solo para ella, sino que también para la vida del mundo, en un sentido muy misterioso y que ni ella misma comprendía y no necesitaba entender. ¿Por qué? Porque podía confiar en Dios. Quizá aún no puedas entender cómo una ofrenda se relaciona con la idea del sufrimiento, pero antes de llegar a eso, quiero mencionarte las siguientes 3 cosas. Primero, todo es un don, absolutamente todo. Segundo, hay varias maneras o tipos de ofrenda que podemos presentarle a Dios. O podemos decir que queremos considerar una ofrenda como un sacrificio. Y cuando usamos la palabra sacrificio en referencia a nuestra propia vida, el énfasis no es o no está en la pérdida, la desolación o en darse por vencida. El énfasis es en el hecho de que Dios me ha dado algo el cual puedo ofrecerle de regreso a Él. Y por tercero y más importante es la ofrenda de la obediencia. Elisabeth Elliot nos comparte que todas las mañanas rutinariamente ella se levantaba y lo primero que hacía era orar. Quizá tú te identifiques con eso. Muchos de nosotros nos levantamos y es lo primero que hacemos. Dice ella que ella oraba, ella hablaba con Dios. Dice en las mañanas, dale gracias por muchas cosas. Tenía una larga lista de agradecimiento que incluía por un nuevo día, agradecer por su salud, por el cómodo hogar en donde vivía, el tener su vista y poder contemplar un hermoso paisaje. Daba gracias por las fuerzas que ella tenía y por los diferentes trabajos que podía ella hacer. Pero ella confiesa que no siempre le resultaba fácil incluir en esa lista esa espinita, el aguijón de la carne, que en su caso era alguna palabra de su esposo que le haya dolido, como sucede de vez en cuando. Dice ella, estoy casada con un pecador. No sé con quién ustedes estén casadas, pero que yo sepa, no hay otra opción más que casarse con un pecador. Y luego ella añade, para mí siempre es un buen ejercicio recordar que mi pobre esposo también está casado con una pecadora. Por eso le doy gracias a Dios por ese marido, por sus imperfecciones, que no son muchas, pero le agradezco a Él por esa serie de dones que me ha regalado en ese hombre, los cuales puedo ofrecer de vuelta a Dios con acción de gracias. Amiga, tú no sabes cuánto me identifiqué con esa confesión de Elisabeth. Primero, el verlo desde esa perspectiva de don y sacrificio a Dios. El cómo un aguijón que me ha causado dolor o molestia puede convertirse en una ofrenda cuando entendemos que todo nuestro ser
y toda nuestra situación es con un propósito, que no siempre tenemos que entender, mas sí confiar en que están dentro de los planes de Dios. Tal es el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Cuando fue llevado en cautiverio, él nunca se hubiese imaginado lo que Dios tenía en mente hacer con él, años más tarde. Sucedieron cosas aparentemente horribles. Sus hermanos celosos lo odiaban y querían deshacerse de él. Decidieron matarlo, pero se dieron cuenta que podían ganar mucho dinero vendiéndolo. Es entonces cuando es llevado a Egipto y hecho esclavo y eventualmente termina en la cárcel, y así pasaron cosas tras otra cosa tras otra cosa. ¿Parece esto un don de Dios? Mas no obstante, José le expresa a sus hermanos que no fueron ellos quienes lo enviaron, sino que fue Dios. Y esto lo puedes encontrar en Génesis 45:8. Pablo también habló sobre el tener un aguijón. Jesús al igual se refirió a la copa que le dio su Padre. Cada una de estas cosas representan un gran sufrimiento. Aún así, José, al nombrar a su hijo Efraín, dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41:52. No es la experiencia lo que cambió, fue su respuesta. José confió en Dios. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios cuando Él nos da algo a ti y a mí? Él está poniendo algo en mis manos, en lo que puedo volverme a Él y ofrecerlo con acción de gracias. Regresemos a lo que dice Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando Pablo dice les ruego, esto nos recuerda que Pablo habla a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en la que vivimos para Él. Ahora veamos la parte, la misericordia de Dios. Piensa en todas las misericordias de Dios en tu vida. Justificación, adopción en Jesús e identificación con Cristo. Hemos sido puestos bajo la gracia de Dios. El don del Espíritu Santo que mora en nosotros, la ayuda en la aflicción, la certeza de una gloria venidera, la confianza de no estar separados de un Dios de amor. Total confianza en la fidelidad continua de Dios. Y la lista sigue, sigue y sigue. Recordemos que todas las cosas vienen de Dios y de lo que es de Él. Es lo que le damos. Si no fuera por Él, tú y yo no tuviéramos absolutamente nada. Lo recibimos de Él, lo aceptamos en nuestras manos y le damos las gracias y luego se lo devolvemos con una ofrenda. Cuenta Elizabeth que durante el tiempo en el cual su segundo esposo estuvo enfermo, ella despertaba por las madrugadas. Quizá tú te puedas identificar con eso también. A esas altas horas de la madrugada donde sientes que todos los granitos de arena de tu vida se convierten en una montañota. Pues así se sentía Elizabeth y dice que su mente se llenaba de imágenes vívidas de las cosas horribles que le iban a suceder a su esposo en este proceso. Ella sabía que su esposo moriría y lo había ella aceptado con determinación, mas sin embargo, los médicos pronosticaron que tendrían que realizar múltiples mutilaciones y eso ella no podría soportarlo y ella se llenó de angustia. A esas altas horas de la madrugada, ella comenzó a clamar al Señor hasta que una noche entendió con claridad que esa agonía, esa angustia por su esposo, era algo que Dios había puesto en sus manos para que se lo entregase como ofrenda. Era un don. ¿Recuerdas? Todo es un don. Ahora pasemos al segundo aspecto de la ofrenda. Esto es en relación al sufrimiento, la idea del sacrificio. En la Escritura la palabra sacrificio se utiliza en muchas ocasiones y era una parte muy importante en la vida hebrea en los tiempos del Antiguo Testamento. En los Salmos específicamente también habla del sacrificio de acción de gracias.
Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón arrepentido y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Escuchaste eso? Aun si fuese lo único que tienes para ofrecer, un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido y humillado, Dios no despreciará tu ofrenda. Nuestro tercer punto y el más importante es la ofrenda de la obediencia. No sé si recuerdes la historia de cómo Elías fue alimentado por cuervos durante un tiempo. Luego Dios le reveló que los cuervos dejarían de venir y que debía ir a un lugar llamado Sarepta. Ahí una viuda lo alimentaría. Esta viuda era la más indefensa y pobre de todas. Tú, al igual que yo, te haces la pregunta de cómo o por qué el Dios Todopoderoso, quien es dueño de todo, elegiría a una mujer desamparada y pobre para alimentar a su profeta Elías. Y para hacer esto aún más interesante, llega Elías a donde la mujer, la cual se encuentra reuniendo leña y le pide un poco de agua. Pero aún no terminan las peticiones ahí. De pilón, le pide un bocado de pan, lo que nosotros le llamaríamos en este tiempo una torta. Dice Elizabeth Elliot al comentar sobre este suceso, si esa viuda hablara en español moderno, diría, ¿estás bromeando, verdad? Estoy aquí recogiendo leña para poder hornear un pastelito con el último puño de harina y las últimas gotas de aceite que me quedan, que es lo único que se interpone entre mi hijo y yo y la muerte. Nos estamos muriendo de hambre y tú me pides que te haga una torta. ¿Cómo hubieses reaccionado tú? ¿Pero qué crees? Esta mujer, esta viuda, reconoció que Elías era un hombre de Dios. Para ella, satisfacer su petición era una cuestión de obediencia a Dios. Y lo hizo, le hizo la torta. Ella creyó la palabra de Elías cuando le aseguró que el aceite en la vasija no disminuiría, ni se acabaría la harina. Dios había puesto en las manos de aquella viuda algo que ofrecerle de vuelta. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos que aún sigues apretando y dejando para ti solamente? Ya sea por falta de confianza o fe o por egoísmo. ¿O será que sientes que no tienes nada que ofrecerle a Dios? ¿O que lo que tienes es insignificante? ¿Será que no tienes grandes sufrimientos? ¿O no tienes grandes dones? ¿O llegaste tarde a la repartición de dones y piensas, pobre de mí, no canto, no predico, no sé orar, realmente no puedo servir al Señor? Pero si tuviera los dones de tal persona, o de tal persona, o de tal persona, otra historia sería. No es así, mujer. Tu ofrenda sirve para una multitud. Tú tienes algo que ofrendar que tendrá importancia para la vida del mundo. Dios toma una viuda sin nada como en Sarepta. Dios toma el almuerzo de un niñito, aquel niño que tenía 5 panes y 2 peces y Jesús le dio de comer a una gran multitud con ello. Dios toma eso y lo convierte en algo para el bien del mundo porque esa persona lo entregó. Hay sacrificios de padres y de madres, sacrificios de esposos y esposas, sacrificios de aquellos que están preparados para quedarse solteros o solteras para la gloria de Dios. Salmos 34:22 dice, no serán desolados los que confían en mí. Dios trajo este versículo a la mente de una mujer llamada Amy Carmichael, quien creyó que Dios le estaba llamando a quedarse soltera. Ella estaba asustada, desolada. De esa ofrenda, ese quebrantamiento, ese sacrificio vivo que fue la vida de Amy, surgió una gran obra misionera que continuó durante décadas. Amy se convirtió en la madre de miles de niños hindús. Fundó una fraternidad para niños pequeños rescatados de la prostitución y trabajó allí durante 53 años. En uno de sus poemas, Amy escribió, si tu querido hogar más lleno está, Señor, y si para esto mi casa en la tierra un poco más vacía quedará,
o quedara. Qué hermoso galardón ese sería. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios tiene en mente cuando hace o hacemos la ofrenda. Quizá como Amy, tú sientes soledad, ofréndasela al Señor. Dios no siempre elimina ese sentimiento que tenemos, pero es con el propósito de que cada minuto del día tengamos algo que ofrendarle a Él. ¿Qué está sucediendo hoy en tu vida? ¿Te va bien? Entonces es fácil agradecerle a Dios. ¿No es así? ¿Te va mal? Si puedes, recuerda que en este día, como en cualquier otro, sus ordenanzas se mantienen en pie. Esas realidades eternas son inquebrantables. Su palabra es infrangible. El mundo y sus deseos ardientes algún día desaparecerán. El hombre que sigue la voluntad de Dios es parte de lo permanente. Mujer, te animo a ofrendar tus sufrimientos porque descubrirás que nada trae más consuelo que la obediencia. Es mi oración que el Señor haya traído a tu oído esa palabra que necesitabas escuchar. El Señor te bendiga.